José Ángel, lo importante no es que sea mi amigo, sino lo importante es todo lo que ha hecho, que son muchas cosas. Él es periodista, ha sido guionista de podcast y de cine y de televisión. De hecho, ahora en su parcela cinematográfica pues es co-guionista de la próxima película de Jaime Echavarri, que la están ya pues preparando, están a punto de ponerse a rodar en breve. Además también es profesor de la Universidad Carlos III y también, bueno, yo creo que es una de las personas que ahora más sabe en España de todo lo que tiene que ver con podcast y con ficción sonora. Él es el director de audio y de podcast del grupo Vocento, que es uno de los grupos que más está apostando por todo lo que tiene que ver con los podcasts y la ficción sonora relacionado con todos los periódicos que están asociados al grupo Vocento. Y bueno, la verdad es que pues yo creo que es un lujo tenerle aquí. Lo que os decía, vamos a hacer una cosa más o menos informal. Yo voy a empezar preguntando cosas que a mí me parece que os pueden interesar, pero si os interesan otras, pues preguntarlas, porque de hecho José Ángel está un poco aquí porque no sé si mencionar a la culpable de que esté aquí, porque fue, bueno, en una de mis clases de espacio sonoro estuvimos hablando de ficción sonora y me plantearon los alumnos de tercero de dramaturgia pues que era un ámbito que les interesaba, y entonces yo dije, bueno, pues voy a intentar a ver si lío a José Ángel para que pueda venir, porque es verdad que es complicado pues liarle para tenerle aquí. Entonces, bueno, ya sin más preámbulos, bueno, yo no sé, quizás lo primero sería un poco hablar, porque a lo mejor hay gente que ni siquiera sabe lo que es un poco la ficción sonora o quiénes intervienen en una ficción sonora. Vale, pues buen día, primero de todo. No sé si el espacio me va a abrumar. Se lo decía antes, que yo estoy acostumbrado a trabajar en estudios muy pequeñitos, grabando producciones donde susurrar y no proyectar forma parte del trabajo. Es decir, un espacio así me abruma, tengo que confesarlo, pero también me siento muy honrado de estar aquí en este espacio. A ver, yo creo que previo a eso, que me parece muy interesante y luego intentaremos desmenuzarlo, habría que preguntarse por qué estoy aquí. Más allá de que seamos amigos, es porque ahora mismo, efectivamente, y desde hace no demasiado tiempo, hay un ámbito de creación, de expresión y de ganarse la vida en el mundo sonoro que no existía hace 4 o 5 años, ¿no? Cuando intento explicar esto en otros sitios donde las cosas tienen que ser mucho más concretas, digo, de la misma manera que existe Netflix, existen plataformas sonoras donde también hay creación. Y de la misma manera que en Netflix hay documentales, y hay series, y hay películas, y hay cortometrajes, y hay mediometrajes, en las plataformas sonoras y en los espacios de difusión sonora también hay documentales, ficciones sonoras, medias, largas, conversacionales, talk shows, cualquier cosa que tenga en el ámbito audiovisual tiene traducción en el ámbito sonoro. Desde hace unos años se han instalado en España y en general se han expandido por todo el mundo, como sabemos, una serie de plataformas de creación sonora, fundamentalmente, como sabéis, Spotify, pero también Storytel, pero también Audible, pero también Stretch. Hay un montón de ellas. Las más famosas son las que todos conocemos, pero hay un montón de sitios más donde se está produciendo de manera muy habitual, además ya, y muy consolidada, distintas creaciones sonoras. Eso tiene que ver con muchas cuestiones, pero con una fundamental, y es que hay business. Es decir, esta gente, Spotify o Audible o Amazon, no son inocentes. De hecho, son cualquier cosa menos inocentes. Inocentes en el sentido de que desconocen las cosas, de que se enfrentan a cosas que no saben. No, primero averiguan, primero estudian, luego aprenden, luego saben y entonces deciden. Estuve hace 2 años, todo el año, trabajando como consultor en Amazon Audible, preparando, digamos, el aterrizaje de Audible en España. Amazon sabe todo de nosotros, lo sabemos, que lo saben, y saben también lo que hacemos a cualquier hora del día en función del uso que hacemos de los ordenadores, de las compras que hacemos, etcétera, etcétera. Ellos sabían perfectamente cuándo, a qué hora y en qué condiciones sus usuarios descargaban contenidos sonoros. Estoy hablando de la traducción de Amazon en Audible, ¿no? Y ellos sabían perfectamente que
las descargas sonoras, los audiolibros, las ficciones sonoras, los podcasts, etcétera, 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 se empezaban a usar a la caída de la tarde, cuando en el modo de organizarse la vida de los anglosajones, de los norteamericanos, se acaba el día, un par de horas o 3 antes que nosotros, ellos llegan a sus casas y ahora, en vez de encender la televisión, se ponen una ficción sonora o se ponen un audiolibro. ¿Por qué? Pues porque relaja mucho más, porque rompe más la rutina del día y porque supera uno de los momentos o una de las definiciones sociales más peculiares de los últimos años, que es la fatiga visual. Es decir, la cantidad de horas que se pasa todo el mundo delante de las pantallas del ordenador, y no solamente los o las oficinistas, sino un conductor de metro está todo el santo día viendo una pantalla, todo el santo día. Entonces, cuando llegan a su casa, cualquiera de nosotros, una manera de relajar, de romper el día, es colocarse los auriculares. Yo trabajo en un sitio que está muy lejos de donde yo vivo, odio los coches, no tengo coche, lo vendí hace muchísimos años y soy un fanático del 21, de la nave 21, porque la cojo justo al lado de mi trabajo y me deja 52 minutos después en la puerta de mi casa. Y siempre a la vuelta, me pongo una ficción sonora o un audiolibro, siempre. Es muchísimo más satisfactorio que cualquier otra cosa. Bueno, todo eso está en un montón de sitios ahora mismo. Está en Spotify, está en Amazon, Netflix va a empezar a producir contenidos exclusivamente sonoros y no solamente como expansión, digamos, informativa de sus producciones audiovisuales, sino ya de creación específica audiovisual. Esto que estáis viendo es la página del Centro Dramático Nacional, que tiene ficción sonora. Está un poco, digamos, atascada porque dejaron de subir contenidos propios hace unos años, pero ahora, de la mano de Fernando Sánchez Cabezudo, con el que estuve hace un par de semanas, están preparando más contenidos de ficción sonora, específicos además de ficción sonora, no traducciones de textos previos a eso. Es en ese panorama donde algunos grupos de comunicación y no de comunicación empiezan a plantearse la posibilidad de producir. Cuando estuve trabajando de consultor de Amazon de Audible, mi trabajo fundamentalmente fue reunirme durante un largo tiempo con, creo que fueron 31 productoras audiovisuales, para contarles que además de producir cine o televisión o de financiar teatro o de producir teatro, y todos sabemos de qué empresas de teatro estoy hablando, también podían empezar a producir exclusivamente sonido dramático o sonido documental. Luego veremos que, de la misma manera que ahora mismo hay una inclusión del teatro documental, hablábamos ahora mismo de eso, buena parte de ese contenido de teatro documental es perfectamente traducible al sonido, es más, funcionaría muy bien, mucho mejor, de hecho, creo, en algunos casos, en sonido, ¿no? Bien, aquel trabajo de sentarnos con 30 productoras, 31 exactamente fueron, pues ha tenido sus consecuencias, y buena parte de esas productoras han empezado a crear contenidos exclusivamente sonoros, para los que hace falta el mismo talento y la misma capacidad expresiva, interpretativa y de dirección y de sonorización y de puesta en escena sonora que para cualquier otro tipo de creación dramática. Exactamente igual. Obviamente no hay luz, pero hay otro montón de cosas que se pueden hacer con el sonido que equivalen a lo que se puede hacer con la luz. Es en ese panorama, insisto, en el que estamos aquí, y yo encantado. Sí, o sea, pues entiendo por eso, que es una... O sea, yendo a lo concreto de las jornadas, es un campo laboral donde se pueden desarrollar tanto los estudiantes de dramaturgia, dirección, como los de interpretación, y de hecho es un lugar donde se necesita mucho talento, ¿no? En Amazon presumían, y puede que sea cierto, que en Nueva York sus trabajadores habituales eran los mismos actores que trabajaban por la tarde-noche en Broadway o en Off-Broadway o en el Off-Broadway, que se ganaban la vida dignamente haciendo audiolibros por las mañanas. Y había una cola enorme y había una serie de agentes que ya estaban especializados en eso. Y de hecho ahora mismo es muy gracioso porque hay grandes estrellas de la narración sonora. Hace poco salía, hace unos meses, un perfil en el New York Times de una de las voces más queridas de los audiolibros, que había sido y sigue siendo un actor de televisión
y de cine a veces, digamos, un secundario estándar, que el audiolibro el audiolibro le había convertido en una estrella, porque su voz estaba perfectamente, digamos, emulsionada con los productos que hacía, y la gente buscaba en las plataformas de audiolibro o de cualquier otra creación sonora las obras, no por los autores o autoras del texto, sino por él, que era el que lo leía o lo ponía en escena, ¿no? Es decir, que hay estrellas también de esto en estos casos, ¿no? Y en cuanto al perfil de los actores, o sea, ¿suelen ser actores vinculados al doblaje o en realidad no? Bueno, aquí hay una gran batalla, ¿no? Yo también escojo las cosas que oigo por las voces, y en vez de por el autor, y porque yo soy muy maniático con eso, mucho, y no me gusta el doblaje. Estoy recibiendo las pedradas. No me gusta nada, me pone muy nervioso, y de hecho me saca constantemente de eso, ¿no? Pero es verdad que es una escuela normal y es un sitio habitual para conseguir ese tipo de narradores o de intérpretes, ¿no? Las cosas que yo he hecho siempre han sido con actores no de doblaje y trabajando con técnicas, digamos, ajenas a las respiraciones y a las entonaciones y a las proyecciones del doblaje, ¿no? Pero es verdad que es un territorio donde hay excelente materia prima. También es curioso que hace un par de semanas una amiga me dijo: quiero dedicarme a esto de la ficción sonora y los audiolibros y leer y dramatizar, mándame algún sitio al que estudiar. Ostras, entonces me puse a buscar y todas las cosas que hay tienen que ver con el doblaje, menos una que encontré que decían doblaje, documental, narración sonora, audiolibros, ficción sonora. Es decir, que empiezan también ya en las propias escuelas de este tipo de trabajos a compartimentar bien los territorios. Vale, o sea, porque eso es un tipo de interpretación que no es ni la de doblaje, ni es la de teatro, ni es la de cine, es otro tipo de interpretación. Claro, decía que se trabaja delante de un micrófono, pero no se trabaja delante de una pantalla, no es doblar, no es hacer takes, es hacer otra cosa, ¿no? Es susurrar, es hablar mucho más naturalmente. A mí me gusta mucho más la naturalidad, la no proyección, ese tipo de cosas. Hay otra serie de gente que lo hace más, digamos, de manera más tradicional o más estándar y más profesional, por supuesto, no lo pongo en duda, pero ya es cuestión de gustos. Pero sí que es verdad que hay una diferencia fundamental, yo creo, y es que esto tiene que ver con una explosión tecnológica que lo explica todo. Estoy seguro que vosotros sabéis lo que es el ASMR, ¿no? Todos. Y sabéis que muchísima gente se lo pone para dormir, entre otras cosas, ¿vale? Esa gente escucha ASMR en el oído, directamente en el tímpano. Se ponen los auriculares. Cuando yo era pequeño y no había auriculares, yo ponía la radio debajo de la almohada. Pero era debajo de la almohada, tenía que estar debajo de la almohada. Y la almohada amortiguaba muchísimo el sonido y hacía que tu percepción de lo que te estaban contando, de la música o de los relatos, fuera mucho más tamizada, mucho más sutil, mucho más íntima, mucho más personal. Y eso es un poco la idea, ¿no? Es decir, cuando interpretas para el oído directamente, para el tímpano, no es como interpretar para aquí, ni como interpretar para el cine, no tiene nada que ver, ¿no? Aprender esas distancias, esos matices, ponerte en el lugar del oyente constantemente, que es una persona que te está escuchando con los auriculares y absolutamente abducido, lo tienes completamente dominado, ¿no? Es otra manera de interpretar, obviamente, ¿no? Porque es otra manera de comunicar. Decía eso de la tecnología porque una de las razones para explicar toda esta eclosión del audio, más allá de lo que decía antes de la fatiga visual y de el business por el business, es que las grandes plataformas, las grandes tecnológicas, detectaron este nicho mucho antes que nadie, y es famoso que Apple compró hace 15 años una empresa de auriculares. ¿Por qué? Ninguna necesidad. Bueno, cuando inventaron el iPod dijeron: ostras, el iPod más, ¿cómo lo vamos a escuchar? No lo vamos a escuchar en altavoces, vamos a escucharlo directamente en auriculares, ¿no? Si veis la evolución tecnológica de los auriculares, es fascinante en los últimos 5 años, la riqueza, la capacidad que tienen de reproducir exactamente las cosas y agrandarlas, ¿no? Esto del sonido
expandido, del sonido inmersivo, del 7.1, del Atmos, ayer mismo se publicó que ya hay auriculares que reproducen el sistema Dolby Atmos, que es el que se ve en las super salas más brutales y que no está al alcance de todos. Ya hay auriculares que lo reproducen. Es muy curioso porque casi todas las series y películas que se hacen ahora se postproducen en Atmos, aunque los televisores no tengan Atmos, pero lo van a tener dentro de 2 años, con lo cual hay una segunda vida para todas las series, para volverlas no a ver, sino para volverlas a escuchar de manera completamente diferente. Eso también pasa con los auriculares, que ya tienen esa capacidad. Obviamente, si unos Apple de última generación cuestan 300 pavos, pues estos deben costar una barbaridad, pero hay seguramente gente que se los compra. Pero esa idea del sonido inmersivo también tiene que ver con la explosión de la creación sonora. Es decir, lo que estamos intentando hacer, no solamente con la palabra, también con la palabra, pero con toda la ambientación sonora, es construir realidades inmersivas. Éticamente tiene esto una deriva muy interesante, ¿no? Trabajar las emociones, etcétera, etcétera, pero no es el momento. Pero toda la creación sonora un poco contemporánea tiene que ver con eso, ¿no? Con crear realidades inmersivas en el que los relatos fluyen de manera más interesante. Y luego también, como hemos hablado de la interpretación, en cuanto a la escritura, por ejemplo, ¿en qué no sé, es complejo decir esto, pero bueno, ¿qué cosas te parece que se diferencia entre escribir un guión de cine, un guión de televisión, una obra de teatro o un guión para una ficción sonora? Hay muchas y muy variadas. Luego, si nos da tiempo, he traído un texto curioso e interesante de 1931 de un autor que se llama Tomás Borràs, que igual os suena. Creo que se va a reponer, te lo contaba antes, una zarzuela suya en el Teatro de la Zarzuela en los próximos meses. Borràs era un tipo muy peculiar, falangista, fascista, vamos, para decirlo claramente, lleno de ese florilegio además y de la poética fascista de los años 30, de la Fernández Flores, hablamos antes de quién, bueno, Rirruejo, etcétera, etcétera. Pero fue el primero que hizo una ficción sonora en el año 31 en el que la construcción dramática estaba basada precisamente en el sonido, no en la palabra, sino en lo que sonaba. Bueno, si hay algo que podemos fijar es precisamente eso, ¿no? Que escribes desde el sonido. Por lo tanto, los elementos que determinan los espacios, las acciones y hasta las emociones deberían ser sonoros, ¿no? Deberían ser sonoros. La obra de Borràs se llama Todos los sonidos de aquel día y lo que hace es reproducir la vida cotidiana de una mañana de una pareja de payasos, padre e hijo, que se enfrentan a la mañana y después al mediodía y después a la tarde antes de ir a trabajar. Y hay un montón de florilegios sonoros que determinan las acciones, ¿no? Esa idea de que el sonido es lo que determina la escritura puede ir mucho más allá. De la misma manera que hay leitmotiv musicales, puede haber leitmotiv sonoros para los personajes. Digamos, ahí los espacios suenan de manera diferente. También tengo un texto sobre eso, si nos da tiempo luego lo vamos mirando. Hay un montón de tecnología que permite que lo sonoro sea filtrado de determinadas maneras. Hablamos así, pero yo estoy hablando por un micrófono, luego voy a hablar por un teléfono, luego me llega un WhatsApp, luego... hay un montón de tecnología ahora mismo que trabaja sobre la voz y que no nos damos cuenta de la cantidad de filtros por los que pasa, que podemos utilizar precisamente para nuestro trabajo dramático, ¿no? En algunas de las cosas que hemos hecho, siempre intentamos que haya grabaciones, megafonías, todas esas posibilidades tecnológicas dispuestas, utilizadas para elementos de escritura dramática, ¿no? Vale. Y bueno, pues ya para terminar, porque claro, quiero decir que los textos no solamente... No, para terminar con repaso a las profesiones, y luego si no hablemos. Pero bueno, hemos hablado de interpretación, hemos hablado de escritura, pero claro, luego esto hay que dirigirlo, quiere decir que una vez que están los guiones... Pero es increíble que te estás olvidando de lo más importante. ¿De quién? ¿El técnico? No, ¿de qué das clase tú? Clase sonora, claro. Bueno, pues me imagino que los ingenieros de sonido y los montadores tienen muchísimo trabajo. Claro, pero me refiero que también hay una figura que es un poco la que bueno, lo que yo llamaría la dirección, el que traslada el texto, el guión,
que digamos que habla con el técnico de sonido para ver qué es lo que se quiere conseguir, con el ingeniero técnico de sonido, y a su vez con los actores pues también les dirige, ¿no? Sí. Mirad, la evolución de todo esto se nota en muchísimas cosas. Voy a contar 2 anécdotas que lo explican, yo creo que bastante bien. Hay una empresa de música de librería, que seguro que conocéis, que se llama Audio Network. Digamos, es la gran empresa, la gran plataforma de música de librería. Como sabéis, la música de librería es aquella que no tiene derechos, es decir, que ya se la venden los autores a esa plataforma y tú la puedes reproducir sin pasar por las entidades de gestión ni pagar a las discográficas ni a nadie. Esas plataformas de música de librería, hasta hace media docena de años, eran bastante basurillas, ¿vale? Muy basurillas, de hecho. Bueno, en los últimos 5 años se han multiplicado y han hecho unos enormes negocios. Todas, absolutamente todas las grandes sellos discográficos tienen su plataforma de música de librería y se han multiplicado las ofertas por mil cada día. Cada día llegan sonidos nuevísimos y buenísimos. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo la creación sonora permite, exige y necesita todo ese tipo de aparataje musical que hasta hace unos años no hacía falta, ¿no? 2. Otra de las evoluciones tecnológicas fascinantes han sido los plugins de Pro Tools. Yo trabajo siempre con Pro Tools, pero hay un montón de programas parecidos. El otro día, hace unos meses, estábamos montando una tontería que alguien salía de su casa con un perro y, según el sumario policial, la mascota, el perro, se le escapó al dueño y en vez de salir a la derecha, como siempre hacía cada día, se escapó hacia la izquierda y el dueño fue detrás del perro. Y cuando llegó el perro había descubierto un cadáver. Vale, entonces nos ponemos a montarlo y entonces yo quería que saliera el señor de casa, se escuchara. Entonces lo primero que se escucha es el ambiente exterior. Era un bosque. ¿De qué era el bosque? De eucaliptus. Entonces vamos a buscar. Y en los plugins había bosque de eucaliptus, bosque de hayas, bosque de todos los árboles que quieras. Vamos, cogimos el bosque de eucaliptus. La mascota, ¿qué clase de perro era? ¿Cómo se llama el perro que te vas a comprar? Boyero de Berna. Pues era un boyero de Berna. Vale, ¿cuánto pesa? Entonces vas y en los plugins hay boyero de Berna. ¿Cuánto pesa el boyero de Berna? 5, 10, 15, 20 kilos. En función del peso no me lo estoy inventando, es literalmente cierto. El plugin te permitía reproducir las pisadas del perro en función del peso del perro. Así que unas pisadas de un animal de 25 kilos suena diferente que la de un animal de 50 kilos. Escogimos el perro adecuado según el sumario, además para ser rigurosos y precisos. Y después pusimos las huellas del señor, también sabiendo qué clase de zapato deportivo estaba usando. Es decir, cuando esto se hacía antes con los ruidistas de toda la vida, en las radios, un señor hacía ¿os acordáis esa escena mítica de Monty Python, ¿no? del escudero con los cocos detrás del caballo? ¿Os habéis acordado de eso todos inmediatamente porque es maravillosa? Bueno, pues ahora esos cocos deberíamos saber si vienen de Costa Rica, de la República del Congo, de Santander, de donde vinieran los cocos según el sumario, según lo que nosotros queramos hacer. Así sonarían esos cocos, ¿no? Es decir, la riqueza de técnica para esto es apabullante y emborrachadora. Es decir, te metes a editar y a montar y a dirigir, entras a las 10 de la mañana y sales a las 2 de la madrugada de 2 días después y no te has enterado, porque es fascinante y muy entretenido, ¿no? Pero efectivamente hay un trabajo ahí de dirección que tiene 2 partes. Una es la dirección actoral, como siempre, y otra cosa aquí es todo lo demás, que también es dirección. Lo más interesante de editar y de producir contenidos dramáticos sonoros, narrativos sonoros, sean de ficción o de realidad, luego también podemos hablar de eso, es que todo el trabajo previo se hace posteriormente. Y esa es una idea fundamental, es decir, toda la puesta en escena es posterior, toda la iluminación es posterior, toda la postproducción obviamente es posterior. Normalmente se graban las palabras desnudas, digamos, y a partir de ahí es cuando ya vas adornando todo lo demás. Todo el trabajo previo siempre es posterior. Y ahí efectivamente una idea de dirección tiene que estar
tiene que estar muy clara constantemente, ¿no? Por eso se mezcla esa idea de dirección y producción ejecutiva, que es muy parecida, más amplio lo de producción ejecutiva, pero es muy parecida. Vale. Bueno, estaba él diciendo sumario, digo, igual os sonaba raro lo de sumario, pero es porque de lo que está hablando es de un true crime que hicieron directamente. O sea, para que veáis que los géneros, pues los mismos géneros que están en audiovisual están en la parcela sonora, en una serie, ¿no? Era una serie que era un true crime en torno a un crimen real que había sucedido. Sí, hay una contaminación de géneros obvia en los últimos tiempos, ¿no? Y para las cadenas, para las plataformas, para las productoras, todo puede ser dramatizable. Y hay muchas maneras de dramatizar, pero esa idea de contar la realidad con la gramática de la ficción es una idea fundamental, ¿no? Ordenar los hechos de tal manera que construyen un relato es el trabajo al que nos dedicamos, todos nosotros, ¿no? O con elementos de la fantasía o de la imaginación, o con elementos literalmente de lo real. Pero ese trabajo de ordenación dramática se da siempre, ¿no? Y sí, una de las tendencias de ahora es la cosa de los true crimes. Hay dos grandes tendencias en estos momentos en la creación sonora, o en los podcasts, o en como lo queramos llamar. Los true crimes y las parejas femeninas reivindicando su espacio en el mundo de la comunicación, ¿no? Variaciones y permutaciones, todas bienvenidas además, de Modernas de Pueblo, Estirando el Chicle, de Forma Semanal, de La Pija y la Kinky, un montón de ese tipo de cosas, porque las productoras son muy conservadoras y siempre compran el billete de lotería que acaba de tocar. Entonces, si le ha tocado a alguien la lotería, vamos a comprar ese número porque esto es lo que está tocando, ¿no? Bueno, esas dos son las grandes tendencias que hay en estos momentos. Una mucho más conversacional, obviamente, y la otra más de creación dramática. Vale, pues no sé si queréis... una cosa, bueno, Pepe, que estás atrás. Estoy oyendo todo el rato la alarma de incendios. Entonces, ¿puedes ir a consejería para ver si hay un incendio y me avisas? ¿Y nos vamos? Porque debería ir a... ¿Y nos vamos todos? Pero o sea, creo que no, porque ha sonado 2 o 3 veces y la han cortado. O sea, que debe ser que o hay alguna máquina demo en algún sitio o... Pero por si acaso, como soy el jefe de emergencias, pues igual tenía que haber salido. Bueno, esto luego lo cortamos en el vídeo, porque queda un poco mal que el jefe de emergencias se quede aquí. Pues no, llevamos ya pues la mitad, nos quedarían otros 45 minutos. No sé si quizás a lo mejor está bien abrir un poco para que empecéis a preguntar y así también vamos a temas, ¿no? ¿Sí? ¿Te parece? Sí, lo que queráis. Yo a vuestra libre elección. Pues mira, empieza Irene, que además Irene es la culpable de todo esto. O sea, que está bien, que empiece ella. No, se lo ha llevado Pepe antes. Se lo ha llevado Pepe. De hecho, ha ido a hablar con él. Perdón, que parece que no, que son imaginaciones tuyas o que debe ser un camión dando marcha atrás porque en consejería no ha sonado en ningún momento. Vale. Hola. ¿Se oye? No. Sí, habla. Irene, sí, que es una de tercero dramaturgia. Hola, Irene. Hola. Tercero de dramaturgia. Yo te quería preguntar si recibís propuestas o cuál es la manera de entrar a formar parte del equipo de una ficción sonora desde la dramaturgia o desde cualquier área. A ver, pues ahora mismo como cualquier cosa. Es decir, hay dos posibilidades. Ir directamente con tus proyectos a productoras que se dediquen a esto y ahora cualquiera se dedica a esto. Luego, si nos da tiempo, vemos ejemplos incluso. 2, ir con esos proyectos directamente a las plataformas. Quiero decir, Spotify, Audible, admiten ahora mismo proyectos. Porque los están haciendo. En aquella ronda de hace 2 años, pues algunos espabilaron y otros menos, pero los que han espabilado lo han hecho muy bien y están ahora mismo también copando, digamos, la producción sonora, ¿no? Pero el elemento es lo de siempre. Y otra posibilidad, mucho más obvia, es también la de siempre. Hazlo tú mismo, ¿no? Yo soy muy partidario, pero tampoco soy un gran defensor y eso es lo mejor, y emprende, seamos sensatos, y el mundo es muy jodido y muy complicado, ¿no?
Pero es verdad que se pueden hacer muchas cosas mucho más baratas en audio que en cualquier otra cosa. Toda la tecnología te permite producir historias con elefantes, naves espaciales, desfiles de ejércitos nazis sin contratar a un solo figurante, ni a un solo elefante. Es decir, que puedes reproducir los sonidos de los elefantes de manera muy habitual. Y entonces en las ficciones sonoras es muy gracioso que la mayoría de las ficciones sonoras hasta ahora tienen esa tendencia de que sean de terror, para que haya puertas que se abran, ¿no? Que eso siempre funciona muy bien, o pisadas oscuras en los pasillos tenebrosos, pero se pueden hacer un montón de cosas porque la tecnología te lo permite. Así que, para ser preciso, de las dos maneras: preparas un proyecto y lo mandas a una productora, o preparas un proyecto y lo mandas a Spotify, o preparas un momento y lo haces tú. Quizás consigamos que Pablo al año que viene haga un taller de esto y hacemos alguna cosa. Pues sí. Perdón. Sí, sería interesante hacerlo. Y cuando dices hacer un proyecto, ¿sería el guión como si fuese un texto teatral pero reflejando los sonidos que salen? ¿O o sea, la elección de los sonidos viene ya en la producción y no sale de la dramaturgia? Sí, al menos como yo escribo, todas estas cosas están escritas. Tomás Borràs, el viejo fascista, cuenta en este texto que esta autodefinición suya, me refiero, que contaban en el texto que las anotaciones no son para los actores, sino para el público. Y es una idea muy interesante esa, es decir, suenan campanas, llega un coche de bomberos a la Resar, porque, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las anotaciones se convierten en mucho más que anotaciones o que apuntes para los actores, sino que son todo el trabajo de puesta en escena. Eso que decía antes, ¿no? Que se hace todo a posteriori, pero todo tiene que estar pensado, no hay una improvisación sobre todo lo contrario, ¿no? Sí, bueno, yo eso, a ver, igual me confundo, pero yo como cuando hablo contigo alguna vez, sí que me da un poco la sensación que igual que los buenos guiones cinematográficos, en el fondo predisponen un tipo de dirección, o sea, en el fondo los escribes de manera que casi, digamos, que ya como predispones cómo va a ser el tipo de realización que luego va a haber, el tipo de planificación. Me da la sensación que los buenos guiones sonoros, en el fondo ya predisponen una cierta manera de ser dirigidos. Sin limitarla, pero claro, limitar. Ahí también depende del papel de cada cual, del escritor o del director, o de la escritora o la directora, ¿no? Hace muchos años, escribiendo una película para un director pues, un poco vago, siempre nos pedía que le diéramos una primera opción, siempre. Y en la escritura del guión siempre había una puesta en escena. Voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero si tú empiezas una secuencia diciendo las manos de fulanito de tal se refrescan bajo el grifo, él está en un galpón a las afueras de la ciudad, estás pidiendo que haya un plano de las manos del grifo y después otro plano expandido del sitio, y allá en el rincón último está el grifo donde él se está limpiando. Esa manera de escribir le está sugiriendo, le está pidiendo al director que haga ese plano y después haga el otro plano. Hay gente que te lo pide así, hay gente que dice, no, tú, fulanito se lava en el galpón bajo el grifo, ya está. Ya decidiré yo cómo lo pongo en escena, ¿no? En la escritura dramática para el sonido lo mismo, es decir, tú puedes marcar perfectamente todos los sonidos desde el principio para que después la puesta en escena sonora, es decir, la dirección sonora, incorpore eso ya del carril, ¿no? Escribiendo, cuando hicimos una adaptación de Vis a Vis, la serie, y la hicimos nueva, escrita entera de arriba abajo para hacerlo en sonido, estaban las actrices, pero todo lo demás era absolutamente nuevo. El trabajo de escritura tenía que ver con eso. Por ejemplo, un ejemplo muy tonto, pero que yo creo que explica muy bien todo eso. Una de las presas de la nueva temporada era una chica que tenía un levísimo retraso, no suficiente como para exonerarla de cumplir la pena, pero sí tenía un pequeño toque. Ese toque se convertía en una especie de rumor que sonaba constantemente en su cabeza, que le asustaba. ¿Cómo traducir eso al sonido? Pues ella tenía un transistor que todo el rato lo tenía pegado a la oreja para tapar ese sonido que ella tenía dentro.
Ese transistor sonaba constantemente cuando ella llegaba. Ese era su leitmotiv sonoro, ¿no? Entonces, ese transistor estaba pensado desde la construcción del personaje. Este personaje que tiene sonidos internos tiene una traducción sonora de ese sonido con un transistor mal sintonizado, que es como una especie de bulle-bulle que tiene constantemente en su cabeza y que se manifiesta en el exterior con esa sintonía mal cantada, ¿no? Ese ruido blanco. Cuando ella se ponía nerviosa y no tenía respuesta, cogía el transistor y subía el volumen. Y entonces el ruido blanco, que solamente era como una especie de perfil o de aura que le acompañaba, se convertía, su marca sonora se transformaba en una presencia sonora muy potente, ¿no? Bueno, eso hay que pensarlo desde el principio. Es decir, aportar a los personajes capacidades de expresión sonora, específica. Vale. Yo es que me quedaría aquí oyendo infinito. ¿Alguna pregunta más? Mira, Borja. Hola, Borja. alumno de dramaturgia. Bien. Sí, también. Vale, tengo un par de preguntas en cuanto a lo que has hablado de producir nosotros nuestra propia ficción sonora y a la hora de llevarla a cabo. Sí has hablado de un tipo de interpretación específica enfocada a estas producciones, pero a nivel técnico, ¿algún tipo de pauta básica que siempre se dé en estas ficciones, tipo evitar rangos dinámicos muy grandes, evitar frecuencias muy altas, muy bajas, a la hora de adaptar este sonido a escucharlo por auriculares, a una pauta básica que se... Sí, ahora mismo todo está reglamentado, ¿vale? Y te piden las plataformas, las difusoras, ya sea Spotify o Podium en la cadena SER o cualquiera, te piden una serie de parámetros tecnológicos que tienes que cumplir, que son, me parece que son 19 loops. Los loops es una medida que es un poco más precisa que los decibelios y que incorpora todo ese tipo de dudas que tú tienes, ¿no? Entonces ellos te piden una cantidad de loops muy concreta, y eso me recuerda a otra anécdota que no es anécdota, que también nos puede servir para esto, ¿no? El vis-a-vis y algunas otras cosas más que hicimos eran para Audible, ¿vale? Audible es una plataforma de Amazon cuya especialización son los audiolibros. No hemos hablado de los audiolibros, pero se puede hablar mucho de audiolibros, que hay muchísimo trabajo creativo, ¿vale? Vale, el problema de los audiolibros es que tienen la voz y después algunas cosas muy poquitas, pero fundamentalmente tienen voz. Y la voz tiene ese tratamiento de los loops que te decía, y además una producción y una compresión del archivo para que la voz esté muy en primer término, porque lo que tú oyes es al narrador, lo que te interesa es que te cuente esto. Claro, al comprimir los archivos de esa manera para que cumplan determinados parámetros tecnológicos y primen la voz, todo el trabajo posterior de puesta en escena sonora se liquida. Entonces tuvimos una gran batalla, una enorme batalla, para conseguir que las ficciones sonoras tuvieran un tratamiento diferente, tecnológico, que los audiolibros. Precisamente para que todo el trabajo de riqueza sonora, de la radio, de los leitmotiv, de los ambientes, de las atmósferas sonoras tecnológicas, de los run-runes, de todas esas cosas que se pueden hacer, se pudieran escuchar. Si comprimes mucho el archivo, pasa como las radiofórmulas y la música pop, ¿no? Que tiene una compresión muy concreta para escuchar muy bien los medios, pero no la dinámica, digamos, se comprime mucho y se reduce mucho. Es una batalla, y hay que darla, porque si no, no vamos a poder trabajar en esa cosa creativa, ¿no? Ellos te imprimen, en resumen, ellos te piden una serie de compresiones y las puedes más o menos flexibilizar. Sí, cuando habla José Ángel de compresión, bueno, los compresión de dramaturgia, espero que lo entendáis, porque eso lo hemos visto, pero se refiere a compresión dinámica, es decir, que haya la menor diferencia posible entre los sonidos que suenan más altos y los que suenan más débiles, es decir, que el sonido sea lo más uniforme posible. Y mira, es una cosa que yo no sabía, pero bueno, es una diferencia que los audiolibros, digamos, que tienen poco margen dinámico, que todo es más o menos igual, y la ficción sonora pues amplifica amplías el margen dinámico, entonces sonidos fuertes, sonidos débiles. Claro. Sonidos con frecuencias X, con frecuencias Y, para que digamos, la propuesta final sea más sólida, ¿no? En realidad, y para traernos la cosa a este terreno, es hacer un grandísimo trabajo de espacio sonoro.
El trabajo que se hace es muy interesante, eso también, ¿no? Es decir, en el teatro se ha hecho atmósfera sonora siempre, pero desde hace unos años, no sé cuántos, tú lo sabrás mucho mejor, ahora hay un diseñador de sonido y un responsable del espacio sonoro. Tampoco hace 30 años había responsables de espacio sonoro, ¿o sí? Como tal. No, bueno, no lo sé. Quiero decir que toda esta cosa, digamos, está infectando sí, ¿no? en el mejor de los sentidos a todas las cosas. Tiene que ver, bueno, por no repetiros la... Pero bueno, como no todos venís a espacio sonoro, pero bueno, sí, o sea, en realidad en espacio sonoro, a ver, sonido en teatro siempre ha habido. Obviamente. Pero es verdad que la explosión del sonido tiene que ver un poco con lo que has hablado, tiene que ver un poco con el componente tecnológico. Es decir, siempre hubo espacio sonoro. Es verdad que como nos pasó en el teatro del siglo XIX, un poco lo que hablas tú el pasado, el teatro del siglo XIX era de una expresividad audiovisual apabullante. De hecho, fue el problema con el que se encontró el cine, que el cine no podía competir con un espectáculo que era tan potente a nivel audiovisual, que era tan importante el sonido, la música, que era tan importante toda la tramoya. Digamos que ellos hablaban de que eran obras que entraban por el ojo y por el oído, se decía así. Cuando llegó el cine, cuando acabó triunfando el cine, luego la televisión, pues es verdad que el teatro se retrotalló un poco. Y también por muchos movimientos que, bueno, que habéis estudiado, movimientos tipo el teatro naturalista y todos los movimientos de vanguardia, se volvió a lo que se llamaba los teatros íntimos, a los teatros de cámara. Entonces, todo ese componente, digamos, tecnológico que ya estaba en el teatro, pues se fue un poco anulando. O sea, se desarrolló mucho menos la escenografía, mucho menos las luces, mucho menos el sonido, pero ya estaba en el 19. Entonces, gracias a la tecnología, ahora hemos vuelto a recuperar, porque es un poco recuperar, es decir, estamos haciendo cosas que ya se hacían en el siglo XIX, pero las estamos otra vez potenciando gracias a que, pues en el caso del sonido cuando hablamos, que tú con un portátil, pues digamos que puedes manipular el sonido, es decir, se ha convertido en un elemento moldeable, que antes tecnológicamente no lo era, y ahora podemos moldear el sonido, podemos moldear los audiovisuales, por eso digamos la última profesión que se ha desarrollado más es la de videoescena, pero aún así, todavía el espacio sonoro, mira, aprovecho esto que me has lanzado para reivindicar, es verdad que sigue siendo una de las hermanas pobres del teatro, sigue siendo, lo hablamos mucho en clase, que de todos los recursos que hay escénicos, pues quizás es el que menos se aprovecha y se explota, y yo creo que precisamente que ahora la ficción sonora esté pues teniendo tanto protagonismo, creo que va a hacer que desde el cine, desde la televisión y desde el teatro se reflexione y se potencie todavía más la parcela sonora, que todavía está muy por desarrollar y, como digo, muy por recuperar cosas que ya se hacían. Mirad, esto, a ver si lo puedo abrir. Es muy gracioso verlo, a ver si me deja abrirlo, porque esta es mi cuenta de Spotify, ¿no? Pero bueno, voy a hacerla, voy a registrarme, ¿vale? Mientras cuento, iniciar sesión. No miréis la clave. La clave. Es que la pantalla no la puedo tapar, ¿sabes? No pasa nada, no pasa nada. Cerrad los ojos como si fuera... Espérate, ¿cuál era? La clave la pondrá. Vale, así la clave no se ve. Creo que es esta, pero no estoy seguro. No recuerdo bien. Sí, no, yo también puedo. Bien, tengo otra de memoria. Bueno, es curioso, pero voy a aceptar todo, ¿vale? Esto es Casablanca, la película, en radio. En los años 30 había versiones radiofónicas, ficciones sonoras de los grandes éxitos cinematográficos. Y si podemos escuchar un poco, es del 43, ¿no? Si me deja, venga. Era Humphrey Bogart, no era otro. Lady Esther presents the Screen Guild Players. The Screen Guild play tonight, Casablanca. The starring players, this is Humphrey Bogart. This is Ingrid Bergman. And this is Paul Henry. Sí, pero es simplemente Humphrey Bogart ¿cómo se llama? ¿Qué pasó? Mucho mal. Eran los mismos actores que hacían una versión para la radio. Bueno, no es para tanto. También hablamos antes que no solamente adaptaciones, sino que desde prácticamente desde que aparece en medio radiofónico se hacen cosas ex profeso. Sí, muchos de los grandes autores, pues hablamos de Bertolt Brecht, de Tom Stoppard, de
de Beckett, que tienen obras directamente pensadas para... Sí, desde luego, hay muchísima gente que ha escrito directamente para la la radio, y ahora se puede escribir para eso. Ay, esto quería yo enseñarlo, pero no puedo. Lo que quería enseñaros es que de la misma manera que Humphrey Bogart, Casablanca y un montón de cosas más, si entráis en Spotify, si ponéis ficción sonora o true crime en cine, hay cientos de obras al respecto, ¿no? De la misma manera que eso pasaba en los años 30 y 40, ahora está pasando al revés, como sabéis, es decir, hay muchísimas cosas que primero se escriben como ficciones sonoras y después se traducen en otras cosas. El ejemplo más evidente y más nuevo de los últimos años, que ha sido más poderoso, es Homecoming. Homecoming fue la primera serie de Julia Roberts en Amazon, que antes había sido un podcast, o sea, una ficción sonora. Una ficción sonora dirigida por David Summers, el Ross de Friends, y protagonizada por Chris Isaac. Por Oscar Isaac, el costarricense grandísimo, brutalmente buen actor, de los mejores del mundo mundial. Y en España por fin se ha hecho eso, ¿no? El Gran Apagón, la serie de Podium de hace 5 años, se está rodando ya una ficción sonora. Y a la inversa, nosotros hemos hecho adaptaciones de Vis a Vis, hay adaptaciones de la que se avecina, y en Audible están produciendo ahora por fin una serie que se escribió, que yo estuve en toda la preescritura y la puesta en marcha de esa serie, que es una serie de terror que se llama Miedo es Miedo, y que es la historia de un secuestro virtual, de esos que se hacen por teléfono en México, ¿no? ¿Por qué hicimos un secuestro virtual? Porque nos permitía utilizar el teléfono, porque nos permitía utilizar grabaciones, porque las tamizaciones de las voces a través de la tecnología son muy diferentes, un montón de cosas más, ¿no? ¿Y por qué lo hicimos también así? Porque además es muy fácilmente adaptable, solamente tienes que traducirlo al italiano o al alemán, y es la misma función. Y toda la puesta en escena sonora es la misma, solamente tienes que cambiar la pista de las voces para entenderlo, ¿no? Es decir, que también, si te rompes un poco la cabeza, la posibilidad de crear cosas en sonidos son muy diferentes, muy amplias, vamos. Más cosas. Mira, por ahí hay otra pregunta. Bueno, que le queda una Borja. Sí, perdón. Creo que quería preguntar. Borja, habla un poco más alto porque como está para allá... Sí, es verdad, que nosotros oímos cuando rebota para allá. Vale, pues a ver. Era otra pregunta en cuanto al aspecto técnico, y has hablado de la música de librería, y has hablado de los plugins dentro del Pro Tool y tal. Algunas fuentes más o menos factibles, cercanas, para a la hora de empezar tener un banco de sonidos que no sea el banco de sonidos. Yo le paso luego a Pablo y que os lo rebote una lista con un montón de cosas de esas, con banco de sonidos. La BBC, o la BBC, perdón, tiene una oferta estupenda y además amplísima y abierta, gratis, siempre que se utilice en ámbitos académicos, con lo cual esa es la mejor. Yo le paso una lista a Pablo de todo ese tipo de bancos hay un montón, y amplísima y riquísima. Muchas gracias. Por favor. ¿Pasáis vosotros? Sí. Hola. Hola. Mi pregunta tiene que ver más allá con las voces y los acentos. Más allá de que en una ficción sonora sí seguramente se va a elegir a un acento, sobre todo relacionado al personaje o a lo que esté contando, ¿qué posibilidad o qué apertura ves a que en audiolibros, por ejemplo en España, se abra a escuchar otros acentos o un poco cómo está en ese sentido hoy por hoy? Aquí somos muy paletos. Sí. Vale, muy paletos. Cerrado. No, lo digo completamente en serio, es decir, es terrible. A mí me gustan todos los acentos del mundo. Ahora, en mi trabajo de ahora, es muy gracioso, porque esa empresa en la que trabajo ahora tiene un montón de periódicos en un montón de sitios. Es decir, en Málaga y en Gijón. Entonces los asturianos hablan como hablan y los malagueños hablan como hablan. Entonces hay un gran debate, porque yo soy muy partidario que lo hagan con sus acentos y no me dejan, porque hay que encontrar una manera un poco ahí neutra, ¿no?, de hacerlo. Yo no soy nada partidario de eso. A ver, no te voy a mentir. Cuando estábamos haciendo en una productora en la que antes estaba, grabando audiolibros y ficciones para
para Audible había versión español neutro y versión chilena o versión argentina o versión mexicana. Lo sorprendente es que aquí no soportamos eso y sin embargo en México el acento neutro español de estándar empieza a funcionar mucho mejor. Luego, en las cosas que yo hago, pues si alguien es argentino, pues bienvenido sea. O si tiene que ser uruguayo, pues que lo sea, ¿no? Y que ejerza de tal, que suene como tal, ¿no? No hace falta exagerar nada, pero hay que hacerlo solamente bien. Pero es verdad que hay una... Si ves, en Audible hay muchísimas dobles versiones. Puedes escoger español neutro o español latino. Es horrible. Mira, una de las cosas que mejores han funcionado es esto. Esto es un éxito total. A ver si nos deja. Esto es una producción de Spotify, producción propia, financiada por ellos, y a ver si me deja encontrar el primer episodio porque es el bueno. Esto es una cosa chilena, ¿vale? Escrita por un colega y amigo queridísimo, Julio Rojas. Julio Rojas es un gran autor dramático y gran guionista de cine y televisión en Chile, pues todos los premios del mundo mundial en los Ariel y en Goya también. Y a Julio nos conocimos y le hablé de estas cosas y él es tan obviamente bueno que no tardaron en contratarlo porque es que es muy bueno realmente. Y su obra, el caso 63, es que... Sí, bueno, no sé, a ver qué se oye. Fíjate la segunda. Caso 63, episodio 2, DeLorean. And you acknowledge that your participation in the Homecoming Initiative is voluntary and uncoerced. Evidentemente esto no I just need you to verbally acknowledge that. Oh, yeah, yes. Ay, es que está sonando esta otra cosa. Esto era la traducción de Homecoming a la tele. Decía yo, perdón. Vamos a buscar el 1, si me deja. Vamos a buscar. Eso es. Psiquiatría por delirio, agitación marcada, comportamiento violento y confusión. Se oye, ¿no? Diagnóstico: psicosis paranoide, presenta ideaciones y pensamientos delirantes, inconexos con la realidad, que se organizan en la idea central de que proviene del futuro. Tratamiento y manejo: se procede a estabilizar su psicosis con antipsicóticos de segunda generación, olanzapina 500 miligramos endovenoso y haloperidol. Bueno, no vamos a escucharla entera. Esto es un formato súper sencillo que explica muy bien cómo funciona esto. Es una psiquiatra y su paciente. Ya está. No hay más. Hay unas pequeñas voces de complemento que es un enfermero, la jefa del hospital, poquita cosa. Es la enfermera, la doctora, la terapeuta y su paciente, nada más. Diálogo palabra a palabra. Lo que pasa que el supuesto enfermo dice que viene del futuro, que es una reencarnación, que ha hecho un viaje astral, que no sé qué, que no sé cuántos. 12 modos, mezcla muchísimas cosas, ¿no? Mezcla muchísimas cosas de cultura popular y de tradición teatral y funciona como un tiro, pero como un tiro. Yo os lo recomiendo muchísimo. Primero porque es muy buena, segundo porque Julio Rojas es mi amigo y tercero porque marca una pauta del tipo de cosas que se pueden producir muy interesantes. Muy poquitos personajes y mucha reconstrucción dialogal y de apaños, porque él, cuando empieza a contar sus delirios, pues te permite hacer cositas con el sonido para funcionar. Es perfectamente... A ver, Homecoming, de la que os hablaba antes, la que protagonizaba Oscar Isaacs en la radio y Julia Roberts. Catherine Keener era la actriz del podcast y Julia Roberts era la actriz en la serie de televisión. También era lo mismo, era muy parecido. Era una terapeuta de estrés que trabaja con soldados con estrés postraumático, ¿no? Entonces graba las sesiones, luego escucha las sesiones, hay mucho rewind. Esta cosa de jugar con la tecnología también y con la tecnología sonora para aportar elementos de puesta en escena siempre funciona muy bien, ¿no? Pero es una tendencia de ficciones muy sencillas, que funcionan muy bien. Algunas cosas que os quería enseñar, si nos da tiempo, mientras pensáis más preguntas, y yo consigo manejar este aparato, que no es el mío, como es evidente.
es esto. Mira, esto me gusta a mí mucho, pero mucho, mucho, mucho. Sí, sí, dale. Sí. Vamos, es una cosa muy puntual. Simplemente creo que por las cosas que he ido viendo, normalmente en muchas ficciones sonoras se tiende a omitir los créditos de las personas que han trabajado dentro. Y al menos yo lo que me he ido encontrando, algunos sí que destacan los nombres de las personas como más de diseño, de dirigentes, pero luego en la propia página de descripción de Spotify no aparece nada. Si ahora está cambiando, yo me alegraría mucho, pero hasta lo que he ido yo viendo no te puedo contestar más que por mi experiencia, y yo lo hago siempre, y además, vamos, ¿de qué manera? Y pongo todas las listas de todo el mundo, porque además es muy importante. Puede que, vamos, también te digo la verdad. A ver, lo bueno de las plataformas y lo malo de las plataformas es que le da muchísima autonomía al usuario. Los datos dicen que la gente deja de escuchar las cosas cuando se acaba la acción. Y entonces va y la mató, chin, 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 música, y dice, esta ficción sonora ha sido realizada por... Y ahí ya nadie deja de escuchar, ya nadie escucha, ¿no? Pero no, vamos, no solamente... Yo no conozco eso que estás diciendo, puede que sí, pero al menos en los trabajos en los que yo he participado siempre se pone todo, y de qué manera, insisto. Vale, pero claro. Seguro. Si no aparece, protesta, porque hay que ponerlo. Sí, es que voces de narradores que no me he enterado de sus nombres hasta... Sí, mezclador, postproducción, todo eso. Es que hay un montón de gente que interviene, ¿no? Y ya la segunda pregunta que quería hacerte muy rápido es sobre las convenciones que están surgiendo ahora a nivel dramático. ¿Cuánto beben del radioteatro, que es una cosa muy nuestra? Sí. ¿Cómo están surgiendo esas convenciones? ¿Están retirando de cosas pasadas? ¿Están surgiendo? Y ya, gracias. A ver, eso es muy interesante, y si tuviéramos tiempo, bueno, primero, no es, efectivamente, nada es virgen, todo tiene una trazabilidad, todo viene de un proceso y de una historia. Y obviamente, sin Humphrey Bogart y sin el Teatro del Aire y sin algunas de las grandes cosas que se han hecho en España, que es de recibo nombrarlas, no estaríamos aquí, ¿no? Cuando estoy ahí en la facultad, en las clases de guión, ¿no? En las de radio, siempre les hablo de una cosa muy interesante que pasaba en los años 50 en España, y hay fotos que lo demuestran. La Gran Vía de Madrid, llena de gente, y no comprando del Primar, sino esperando a que de la planta sexta del edificio donde ahora está el Primar salieran las estrellas de los radioteatros de la SER, de Radio Madrid, porque eran verdaderas estrellas, ¿no? Hace unos meses murió Juana Ginzo, que era, pues con 90 y tantos años, 99 creo que tenía, fue durante 60 años la voz más bonita de la historia de España y protagonista de decenas y decenas y decenas y decenas de horas de radiodifusión, ¿no? El viaje a ninguna parte, la película de Fernando Fernán Gómez, que antes fue un libro, primero fue una radionovela, y se estrenó en Radio Nacional de España como radionovela. Y si en aquella radionovela, eso sí que es transmedia, no hubiera existido el libro, ni la función, ni la película. Y es verdad que hay muchísimas cosas que se han hecho en la radio que son absolutamente seminales, ¿no? Toda la comedia, Lucille Ball, supongo que habéis visto Siendo los Ricardos, de Pim de Ricardo, la película de Nicole Kidman, Aaron Sorkin y Javier Bardem, surge de Lucille Ball, que era la primera comedia de situación que heredaba toda una tradición de comedia radiofónica sin las cuales no hubiera existido nada de todo eso. Es decir, es en la radio donde están los primeros formatos, no solamente de ficción, sino de toda la televisión contemporánea. Todo lo que estamos viendo en la televisión ahora ya se ha hecho en la radio, en ficción y en no ficción. Y efectivamente esa trazabilidad existe. ¿Qué hay ahora? Dos cosas. Una tecnología infinitamente más enriquecida y dos, un espectador muchísimo más irónico. Sabe mucho más el espectador de ahora de cualquier cosa que el de los años 40. Sabe mucho más de teatro, sabe mucho más de cine, mucho más de televisión y mucho más de ficción. Y mucho más de realidad, mucho más de narrativa. Él es un espectador que ha sido alimentado durante décadas por ficciones. La cantidad de horas de ficción al que le dedicamos en nuestra vida ahora, cualquiera de nosotros, sino cualquiera de nosotros y nuestros amigos, no tiene nada que ver con la que dedicaban nuestros padres, nuestros abuelos, nada que ver.
Si ves tanta ficción, aprendes a desentrañar los mecanismos de la ficción. Luego tus construcciones tienen que ser más deliberadamente perversas, por decirlo de alguna manera. Eso tiene que traducirse también en las ficciones sonoras. No podemos hacer radionovelas, no podemos decir, ella descendió lentamente las escaleras, cloc, cloc, cloc. No. Ella, que está loca y tiene una radio todo el rato en la oreja y además, no sé cuántas cosas, se cae por las escaleras, para entendernos, ¿no? Es decir, es obvio que hay una tradición, pero es una obligación nuestra darle la vuelta a esa tradición. Mira lo que te voy a poner, que tiene que ver con eso. A ver si me deja. I don't know what's not real. Limited Capacity is a collection of 6 darkly amusing stories about the mysterious ways we interact with the internet and with each other. There's something going on with him. It's like an act. I don't trust him. What? You're staring at me like I should say something, but La creadora de esto es una genia. Es buenísima de la muerte. Creo que hay pocas mujeres y pocos autores en el mundo que hagan las cosas que ella hace en sonido. Ella tenía una primera creación que se llamaba The Heart, el corazón, que tenía que ver con la intimidad. Y eran piezas de alrededor de 15-20 minutos, piezas de la realidad, pero muchas ficcionadas, que hablaban de la intimidad del amor. Cuando digo de la intimidad, hablo de la intimidad y del cuerpo. Y era todo un trabajo de reflexión sobre la intimidad y el cuerpo, y cómo suenan los besos, cómo suenan las caricias, cómo suena una penetración, cómo suena lamer la piel. ¿Y qué significa eso para los cuerpos, ¿no? ¿Cómo se comportan a partir de ese tipo de cosas, ¿no? Es fantástico, se llama The Heart y os lo recomiendo muchísimo. Bueno, no se parece en nada a una radionovela, en nada, porque trabaja eso que os decía antes, trabaja directamente la intimidad, es como una SMR, pero bien. Pero bien quiere decir elaborado, construido, pensado, dramatizado, para penetrar en el mundo de la intimidad y traducirlo sonoramente, ¿no? Y esta cosa de Shadows es la segunda parte, en la que lo que hace es trabajar sobre eso, sobre las relaciones, digamos, ampliar el primer contenido de The Heart a algo mucho más personal, pero no tan íntimo, o no desde la piel, sino desde las relaciones, ¿no? Y son ficciones sonoras que no tienen ni narrador, ni primer actor, ni primera actriz, es otra cosa, ¿no? Que explican muy bien qué clase de cosas se pueden hacer o se están haciendo ahora, además de la que se avecina y de vis a vis, que funcionan muy bien, ¿no? Nos quedan 10 minutos, o 5, mira, nos quedan 5. Pues ya la última pregunta, o casi las dos últimas, si son cortas. ¿Alguien más? ¿Alguien que no sea dramaturgia? Que han monopolizado. Mira, dime. Voy a una pregunta de interpretación. De interpretación. Hola. Hola. Bueno, yo no tengo, por ahora, en mi recorrido de interpretación no he tenido ninguna asignatura de espacio sonoro, ni nada por el estilo. Pero sí que a la hora de abordar algunos de mis personajes a lo largo de estos años, he tenido muy en cuenta o me ha interesado pues rescatar sonidos de cómo suena el barrio de mi personaje o sonidos de su infancia. Y no sé, es algo que sí que me ha interesado mucho. De hecho, cada vez que he podido meter un poco de mano a buscar sonidos para mis muestras o cualquier cosa, o trabajos de interpretación, lo he hecho. Pero mi pregunta es más bien cómo empiezas a trabajar y a formarte en este oficio del espacio sonoro o la ficción sonora en cuanto a espectáculos, tanto teatro como, no sé, como todo lo que hemos estado hablando hoy. Vale. Gracias. Yo puedo contestarte, si te he entendido bien la pregunta, con una cosa que yo hago con los alumnos de la universidad, que me gusta mucho. Yo les digo, escoge un sitio que te guste de Madrid, que tenga que ver contigo. Vete allí
escúchalo. Y la gente alucina porque, claro, van a X sitio y nunca se han sentado a escucharlo. Entonces, escúchalo, estate una hora escuchándolo. Vuelve a casa y escribe lo que has escuchado. Y al día siguiente vuelve y graba lo que has escrito. ¿Vale? Ese ejercicio, que es una tontería, pero no lo es, tiene una cosa muy importante para mí, que es desarrollar una actitud de escucha. Solamente podemos hacer buenas creaciones sonoras si somos capaces de escuchar el mundo. Y para escuchar el mundo hay que tener una actitud de escucha. Escuchar las voces de la gente, escuchar los ruidos del metro, la respiración de los tropezones, la cantidad de cosas. Si hacemos ese ejercicio ahora mismo, si vais a uno de vuestros sitios favoritos de la ciudad y os detenéis durante media hora, una hora solamente a escuchar, veréis lo riquísimo que es, y sin embargo lo desprovisto de todo eso que son las creaciones audiovisuales tradicionales, ¿no? Donde solamente se prima la palabra, donde solamente se prima el primer término desde el punto de vista dramático, y todas las atmósferas se pierden, se diluyen, ¿no? Entonces, la primera cosa que hay que hacer, yo creo, es ponerse en actitud de escucha. Esto que hay aquí, igual lo conocéis, es una cosa que hizo Fernando Sánchez Cabezudo, que ahora está, y que es amigo también y querido amigo, que ahora está en el CDN. Es decir, una cosa que se llamaba Story Walker, que eran historias dramáticas a partir de hechos reales que sucedían en Usera, en el barrio de Madrid. Y las grabaron en Usera, en los mismos sitios donde pasaban. No fueron a un teatro ni a un plató, sino fueron al bar, fueron a la tienda, fueron a la plaza donde ocurrían esas cosas. Y las grababan precisamente con esos ambientes sonoros, aunque las hubiera escrito Alfredo Sanzol, que escribió, y las dirigían ellos y las interpretaban actores y actrices de primerísimo nivel, solo que escritas por dramaturgos de primer nivel, solo que producidas en los mismos espacios sonoros de la historia. Y esa es la idea fundamental, ¿no? El mundo suena muchísimo. Y ahora mismo hay tecnología muy capaz de recoger esa riqueza sonora. Por eso os he preguntado antes por el ASMR, ¿no? El ASMR no es posible sin unos micrófonos hipersensibles y sin unos auriculares absolutamente abiertos. Aprovechemos todo eso para hacer que el mundo suene también en el escenario. El sonido no solamente es un adorno, es una dramaturgia también, es una manera de contar el mundo. Y el sonido está absolutamente presente en nuestras vidas, más que nunca. Hay un famoso artículo de un académico que explica muy bien cómo es la percepción de la realidad con y sin auriculares. En función de lo que escuches, el mundo va a ser de una manera o de otra. Es decir, nos ponemos música de comedia, música pop, música refrescante, música de amor, cuando estamos enfrentados a situaciones de actividad. Nos ponemos a Crisis y a Mahler cuando estamos deprimidos, para reforzar esa sensación. Bueno, pues hagamos eso en la práctica diaria, ¿no? En la práctica creativa, interpretativa diaria. Incorporemos ese mundo que suena a nuestro alrededor. Sí, luego también que tengáis en cuenta eso, que es un camino de ida y vuelta, pues igual que hay grandes compañías internacionales como Complicité, Rimini Protocol, que están trabajando mucho en cosas sonoras en teatro, pero también España, que yo viendo la foto simplemente, pues ahí, ya no está. No, pero en la de antes, pues tenéis a José Padilla, que es titulado en interpretación de la RESAD, que luego ha desarrollado una carrera también como dramaturgo y director, y que, como con otros dramaturgos, porque creo recordar que Fernando lo que hizo fue que cada localización pues se escribió un texto específico, cogía más a dramaturgos teatrales para que lo hicieran, y a equipos que eran de teatro, porque también he visto que quien estaba grabando el sonido era Mariano García, que es uno de los diseñadores de espacios sonoros de teatro pues que trabaja. Sí, Mariano sí que está con la Pértiga. Y luego María Danez, ¿no? Es la de la derecha, pues también quiere decir que una actriz también que trabaja en diferentes medios, en cine, en televisión, y ahora está haciendo mucho teatro. Entonces, bueno, que veáis, yo creo que también es lo rico, que todos estos campos creativos se están contaminando los unos con los otros. Y bueno, supongo que como en todas las industrias, pues supongo que habrá una manera de meterse, a lo mejor produciendo uno mismo. Ahora muchos de los podcasts, digamos, que se están haciendo en Spotify, digamos, entre comillas, son más caseros, o sea que uno mismo se los crea. Y habrá una forma, supongo, de hacerse hueco produciendo uno mismo.
Y también, pues supongo, pues bueno, intentando abrirse, pues supongo que estas empresas, pues de vez en cuando, pues necesitarán guionistas, no sé si los tienen en plantilla o si es más... Pues, no, es todo... Aquí te pillo, aquí te grabo. Vale. No, pero mirad, otra cosa que podríamos escuchar muy brevemente, ¿vale? Para no... Sí, muy brevemente, porque muy ya brevemente. Esta cosa de... Esto se ha estrenado esta semana en la radio, en Radio 3 Play. Antonio Vicente es un joven guionista que se ha hecho famoso, pobre, malgré lui, no es verdad, él quiere hacerse famoso por eso, porque es el que hace, uno de los que hacen los rotulitos de cachitos, ¿sabes? Cachitos es esta cosa de la música de año viejo, ¿no? Y siempre hay esos rotulitos, el scroll que es Antonio es un tipo muy brillante. Esto es una cosa súper sencilla de hacer, que la acaban de estrenar, es la historia de un chico y su marioneta. Ya. Un chico en crisis y su marioneta. La marioneta habla solamente obviamente con él, no habla con el resto del mundo, y él habla con la marioneta, y eso le trae problemas. Pero fíjate qué cosa más sencilla. Un tipo que tiene problemas amorosos, laborales y existenciales y habla con su marioneta. Ya. Eso es todo. ¿Qué necesitan? 2 personas hablando delante de un micro y luego un poquitito de postproducción. No tiene mucho más misterio. Esto que quiero despedirme con esto porque me hace gracia. Esto es una cosa que hicimos en Podium hace 4 años, una ficción, que era una historia de un vendedor y un comprador. Un tipo que vende y un tipo que compra. Solo que el hombre que compra no compra baterías de cocina ni compra ropa, compra lugares comunes. Hola, necesito un lugar común. Se me han acabado, solamente tengo rutinas, tengo muchas ya, necesito un lugar común. Es decir, era una tontería de comedia en la que en vez de con objetos se intercambiaban emociones, para decirlo de alguna manera. Y en este episodio, que dura muy poquito y está bien para terminar, es una ficción de 4 minutos que tendrá publicidad, perdón. And this conventionally attractive and sort of people trying to do is the body. Si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh? Muchas gracias. Folclore napolitano. El megasorteo europeo de la 11. Este viernes por solo 2 euros. Bote de 81 millones. Eurojackpot más millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11. No sé dónde está. ¿Por qué está sonando esto? Bueno, yo de todos modos lo que le voy a pedir a José Ángel es que nos pase una lista ya no solo de lo que pedía Borja, sino de un poco de referencias, yo creo, sonoras para escuchar diferentes... yo os paso todo eso sin problemas. Pero dejadme que escuchemos esto porque es una tontería y dirá que se pueden hacer cosas súper estúpidas, nunca mejor dicho, pero que funcionan muy bien. Eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh? Pues muchas gracias. Bueno, está bien, nunca hemos tenido unas jornadas con publicidad. Vamos a estudiarlo. Por solo 2 euros, bote de 89 millones. Eurojackpot. Como cuando tapan los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. No, hay que tapar la publicidad porque no nos están pagando la 11 nada. Esto también hay que cortarlo. ¿Puedo subirlo un poco? Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. ¿En qué puedo ayudarle? Les recordamos a nuestros clientes que hoy comienzan los 3 días del bisturí. No deje para mañana lo que pueda operarse hoy. Aproveche nuestras ofertas. Con 3 rinoplastias le regalamos una inyección de Botox en la conciencia. ¿Va a dejar pasar esta oportunidad? Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito un paréntesis. Es urgente, oiga. No se preocupe, está en el lugar adecuado. Aparte de a mí, ¿pretende interrumpir algo? ¿Introducir alguna información adicional? ¿Alguna acotación? No, quiero el paréntesis vacío, así, sin más. Ya, pero es que un paréntesis vacío no sirve para nada. Los paréntesis hay que llenarlos. Lo sé, pero ya veré lo que meto. Yo en mis paréntesis meto lo que me da la gana y no le tengo que dar explicaciones. Me acaba de dar una. ¿Cómo dice? Que me acaba de dar una explicación y no se la he pedido. Pues devuélvamela. No se quede con cosas que no son suyas. Eso le dije al administrador de mi finca. Ahora tiene toda la manzana. El pobre robaba porque no le quedaba más remedio. Tenía un tren de vida de alta velocidad y claro, para poder llevarlo tenía que robar. Lógico, ¿verdad? ¿Qué mierda de historia es esa? No es una historia, es una explicación. Pero no es mi explicación. Usted me ha dado otra explicación, pero no me ha devuelto la mía. Y yo no quiero darle explicaciones a usted.
Le entiendo, cliente insolente, pero las explicaciones son como la ropa interior. No se pueden devolver. Por eso le he ofrecido una explicación nueva. Su explicación apesta. Ay, lo siento. Debería estar en mal estado. ¿Tiene o no tiene paréntesis? Primero tiene que decir... Bueno, perdón, que es que se oye fatal porque no está hecho Bueno, para yo creo esto. que vosotros lo oís más o menos bien, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros, como Está lo vimos hecho- con el rebote... Claro, y está hecho para los auriculares. Pero fijad qué tontería. Es un hombre que compra y otro que vende. Ya está. Y hay un tercer personaje que es la voz de la megafonía, que siempre dice estupideces en el medio y corta las acciones. Pero fijad, el tipo que está vendiendo, el vendedor está jugando al ping-pong. Vale, si está jugando al ping-pong hay ese rebote todo el rato, y en realidad tiene que ver con que están jugando al ping-pong entre ellos oralmente, ¿no? Y el ping-pong, aquí no se ve, pero tiene está un tratamiento espacial enorme, de tal manera que va desde la oreja derecha a la oreja izquierda, de la oreja izquierda a la oreja derecha, aunque esté jugando contra la pared, ¿no? Y hay toda una pequeña puesta en escena sonora. Es más, luego en un momento dado tienen que recorrer la planta de los grandes almacenes y la recorren en moto. ¿Por qué? Porque se nos ocurrió que la recorrieran en moto para que sonara la moto, ¿no? Es decir, era una situación completamente psicótica y surrealista, donde cualquier cosa podía pasar en una planta de compras y ventas, donde compras lugares comunes, rutinas, depresiones, paréntesis, compras y vendes esas cosas, ¿no? No, eran Rulo Pardo y Paco Tomás, dos actores y autores. Lo hicimos los 21 episodios, estuvimos 2 o 3 meses escribiéndolos, pero los 21 episodios los grabamos en 2 días, pero los producimos en 3 meses, obviamente, ¿no? Porque era un encargo de alta gama, ¿no? Pero se puede hacer con muchísima facilidad, no es especialmente complicado. Hay que, vosotros que estáis yendo de talento y yo de torpeza, sois capaces de hacerlo sin ningún problema. Aquí nos quieren matar. Bueno, pues ya está. Sí, ya está. Que muchas gracias. Yo os mando todo esto.